Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy vamos a conversar con el ingeniero y antropólogo Roberto Sáez. Roberto Sáez, acá ya hace algún tiempo en esta editorial Almuzara, que a mí me encanta por la variedad de títulos que publica, él publicó un estudio, un libro que se llama Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, porque muchas veces nosotros damos por sentado una cantidad de cosas sin saber cuál es el origen, la evolución, la razón que tuvo de su surgimiento. Bienvenido, Roberto, un placer tenerte aquí en el Séptimo Laberinto. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias. El placer Hombre, es mío. bienvenido, bienvenido. Un tema apasionante, te advierto, y te felicito porque el libro es extraordinario. Muchas gracias, Luis. Pues comparto esa pasión que me llevó a escribir el libro, como no, y a continuar trabajando en ello. Es un tema apasionante, correcto. Aquí hay una mezcla de un sentimiento humano muy fidedigno, inclusive es un sentimiento humano que desde el punto de vista de algunas religiones, como puede ser el caso del cristianismo, catolicismo, del propio budismo, viene siendo como uno de los sentimientos más nobles, más altruistas que puede tener un ser humano, que es el de la compasión. Inclusive dentro del budismo, cuando una persona alcanza el máximo nivel de iluminación, el nivel de un Buda, si es posible que un ser humano lo alcance, lo que queda después de eso es la compasión, el amor por todo el resto de los seres humanos para que ellos puedan también trascender y dejar de sufrir. Ahora, cuando hablamos de la compasión y tú has hecho un análisis de este tema desde el punto de vista prehistórico para tratar de explicar su surgimiento, ¿qué hallaste? ¿Dónde encontraste los primeros vestigios de la compasión humana en tu estudio? Es un tema, efectivamente, en el que hay que mirarlo desde el punto de vista de la evolución para entender cuáles son en los orígenes de lo humano donde hay que situar la compasión. Al final, la chispa que me llevó a trabajar sobre ello fue un estudio que hizo Jean-Jacques Rublin en 2009. En realidad era un comentario que acompañaba la publicación de uno de los fósiles que a lo mejor luego comentaremos sobre ellos, que tiene unos rasgos muy claros de cuidado hace medio millón de años y Hoblin pues estaba preguntándose si fósiles que habían tenido huesos con un rastro de haber sido curados en vida y de haber mantenido esa salud durante muchos años de la vida de los homininos, de los humanos que nos precedieron, pues eran de alguna forma síntomas de compasión, de cuidado, ¿no? De hecho, su comentario se llamaba La prehistoria de la compasión, que fue el título el que ya me canchó para estudiar sobre este tema. Y efectivamente, el registro fósil lo que nos viene diciendo es que desde hace prácticamente 2 millones de años, que es una barbaridad, ya empezamos a encontrar en aquellos prehumanos o humanos, ya era porque es nuestro género Homo, Homo significa eso, humano, pues en aquellos Homo erectus ya hay algunos seres que fueron ayudados, cuidados en vida, habían tenido problemas de salud muy graves y lo que vemos en los fósiles, paradójicamente, un testimonio de muerte, como es un fósil. Sin embargo, lo que nos dicen estos fósiles es un testimonio de vida. Son heridas o problemas, lesiones curadas y que permitieron sobrevivir a aquellos individuos durante largo tiempo, meses y no años, eh, cuidados por su grupo, en un medio hostil, natural, en un grupo pequeño y sin medios, sin fuego, el fuego vino mucho después, etcétera, pues para poder sacar adelante a esos seres de una forma altruista y así decidieron hacerlo, que es una palabra un poco ligera, pero hay que detenerse en ella. Decidieron cuidar a esos individuos.
hace entre medio millón, millón y medio y casi rozando los 2 millones de años. Si queréis os pongo un par de ejemplos. Hay uno muy bonito que es un Homo erectus desdentado, vivió muchos años sin dientes y probablemente pues lo tuvieron que ayudar a ser alimentado, a alimentarse, a preprocesarle la comida para poder eh, consumir algo que él no podía masticar. Y luego una hembra de Homo erectus que había tenido un problema de hipervitaminosis A que produce pues la pérdida de la piel, de cabello y también el desprendimiento del periósteo de los huesos, que es el tejido protector que los envuelve, y pues esos sangrados producen unos dolores y unos problemas de movilidad terribles. Durante meses lo padeció y claro, no podía apenas moverse y tuvo que ser esta Homo erectus sacada adelante por su grupo, ¿no? Son dos ejemplos que rondan los 2 millones de años y me parecen preciosos para encontrar los primeros indicios de compasión entre humanos. Excelente. Sabes que cuando leía tu libro, yo tú sabes, a veces uno se monta aquellos teatros para poder sentir, ¿no? Y una de las cosas que yo me dije, bueno, ¿cómo hago para percibir, para desentrañar la compasión a través de unos restos? Me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Y me gustaría que me dijeras en primer lugar eso. Y después, eh, ¿la compasión es solo humana? Pues en la primera pregunta, Luis, efectivamente, los restos que vemos, los restos de huesos que nos han llegado a nuestros días, pues son contadísimos, son muy poquitos. El registro fósil es muy chiquitín en comparación con la enormidad de individuos humanos que han habitado el planeta a lo largo de 2 millones de años que surgió, o más de 2 millones de años que surgió por primera vez, pues aquellos seres que llamamos humanos, del género Homo, aquellos Homo erectus, Homo habilis. ¿Qué es lo que vemos? Pues que algunos de estos huesos tienen problemas, tienen heridas curadas o están transmitiendo, por ejemplo, pues un problema de discapacidad que tuvo un determinado ser, desde a lo mejor desde el nacimiento, pues enanismo o discapacidades, problemas cerebrales que el cerebro no pudo desarrollarse, o inmovilidad porque nació con vértebras fusionadas. Tenemos en el registro fósil algunos ejemplos que nos dicen que esos individuos desde a lo mejor niños ya tenían problemas serios para sobrevivir. Sin embargo, su edad de muerte pues a lo mejor son 20 o 30 años, con lo cual estamos hablando de un grupo de unos 20, 30 individuos, de los cuales a lo mejor pues había algunos ancianos, otros niños, etc., con lo cual pues eran muy pocos, realmente muy pocos, entre comillas, adultos útiles para poder sacar adelante a esos individuos, también adultos, adolescentes o niños que estaban teniendo esas dificultades. Entonces, eso es lo que vemos en el registro fósil, ya digo, dentro de lo limitado que es el registro fósil. Aún así vemos algunos ejemplos y cuanto más avanzamos y más se enriquece y más se expande el registro fósil, pues ya estamos hablando del registro de Homo sapiens y en los últimos pocos milenios, ya vamos encontrando muchos más ejemplos, obviamente, de esos cuidados y de esa compasión. Y perdóname, ¿cuál era la segunda pregunta, Luis? La Discúlpame. segunda tiene que ver con lo humano. ¿La compasión es humana solamente? ¿O Claro, trasciende a otros seres, animales, por ejemplo? claro, claro, claro. Bueno, depende de cómo definamos compasión. Vamos a ver, los chimpancés, por ejemplo, se les ha observado efectivamente comportamientos altruistas. eh, Típicamente, a la hora de cazar y de compartir los alimentos cazados, también los comparten, en ocasiones, se ha observado, los comparten con los que no han cazado. Eso es un comportamiento altruista. O se ha observado algunos individuos que ante el fallecimiento de un niño chimpancé, pues han adoptado, perdón, ante el fallecimiento del padre de un niño chimpancé, le han adoptado y le han acogido en su núcleo familiar, aún perteneciendo a lo mejor a otro clan, no siendo el mismo, ¿no? El comportamiento, la organización social de los chimpancés es un tema bastante complejo, pero sí que se ha observado, ya digo, algunos ejemplos. ¿Por qué digo chimpancé siempre? Pues porque es el primate no humano más próximo genéticamente a nosotros, con lo cual
siempre tratamos de ver en los animales más próximos a los humanos cuáles son digamos, el espejo en el cual nos podemos mirar para encontrar ejemplos similares. Pero también hay otros animales más alejados de los humanos donde se ha advertido de determinados comportamientos, pero que a lo mejor ya no hay que etiquetarlos como compasión, sino como tristeza, unas emociones. Los animales, por supuesto, tienen emociones. Ballenas que se les muere un ballenato y acompañan al feto, perdón, al feto, no, al muerto, al ballenato que se ha muerto, al cuerpo muerto, lo acompañan durante días. Hemos visto algún caso. Elefantes también expresan tristeza y gesticulan en manada cuando un miembro fallece. Se ha observado también ese comportamiento. En definitiva, no hay que entender la compasión como una emoción negándosela al resto de los animales y apropiándosela a los humanos, sino que hay que verlo en el contexto, primero, del reino animal, segundo, de los primates sociales entre los cuales nosotros los humanos hemos explotado de una manera mucho más relevante que otros primates, a lo mejor, donde esa habilidad, ese comportamiento no se ha desarrollado tanto, pero sí empiezan a tener altruismo como los chimpancés y como decía antes, manteniendo que el resto de los animales tienen también sus emociones. ¿Qué es lo que nos diferencia a los humanos también? Nosotros incorporamos un aspecto adicional que es la moral. La moral, obviamente, es humana. Y sobre esos cuidados que nosotros empezamos a observar en la prehistoria, sumamos un factor muy importante que es el de la moral, que es el de ir acostumbrándonos a realizar ese comportamiento, entender el beneficio recíproco en el otro, entender lo que significa el altruismo, sentirnos bien con nosotros mismos cuando desarrollamos esa habilidad y hacer que la compasión forme parte de nuestra norma moral, por decirlo de alguna forma. Eso también nos distingue del resto del reino animal. Roberto, yo supongo que esta investigación, por supuesto, que fue muy complicada porque hay limitación en la evidencia para uno sacar las conclusiones. Pero me pregunto, cuando ha habido algunas excavaciones, se han encontrado también en los restos ciertos niveles de violencia, como cráneos fracturados, etcétera, que denotan violencia dentro de un determinado grupo. ¿Qué haría distinguir el surgimiento del sentimiento de compasión en un grupo sí y en otro grupo no? Sobre todo desde el punto de vista prehistórico, ¿no? Porque en las sociedades actuales uno ve por lo menos lo que fue la conformación de todo el nazismo y ahí la compasión no existió nunca y en otros grupos la compasión sí estuvo presente, pero estamos hablando de prehistoria y de evolución humana. ¿Qué, en tu opinión, hizo que en algunos grupos se hayan encontrado algunos hallazgos que pueden relacionarse con la compasión y en otros grupos totalmente ausente? Es que la compasión es un sentimiento que se aprende, que se imita, que en algún momento surge por conveniencia y después por convicción. ¿Qué nos puedes decir con eso y con una limitación que yo entiendo que tú tienes que mantener en esta investigación a raya todo el tiempo, el tema espiritual, religioso, etcétera? Un trabajo muy complicado. Es muy complicado. Fíjate, déjame comenzar por el último punto, porque una de las cosas que siempre me ha obsesionado ha sido mantener esa raya, efectivamente, que separaba lo físico-biológico para encontrar cuidados entre seres vivos que estuvieron en la prehistoria ayudándose mutuamente y en la raya de la moral. Bueno, lo que yo voy viendo últimamente es que a lo mejor hay que verlo todo, a lo mejor con una visión primaria en la biología, en la arqueología, que te ayuda a entender a través de la bioarqueología qué es lo que pasaba con aquellos humanos cuyos fósiles has encontrado, y el otro lado de la raya. Mm, Vivir totalmente aislado de los dos mundos, eh, yo creo que es un error que llevo un tiempo empezando a observar. Al
al final el ser humano hay que entenderlo bajo todas las ramas del conocimiento. Tú no puedes intentar entender al ser humano bajo una sola disciplina. Es imposible, porque estarías dejando de entender muchos otros aspectos que a lo mejor te están dando pistas muy claras para averiguar el origen de determinados comportamientos y la motivación de determinados comportamientos. ¿Eso significa mezclar todo? No, por supuesto que no. Si algo nos ha caracterizado en estos 5 siglos a los humanos, donde hemos desarrollado una modernidad del conocimiento, es que hemos ido diferenciando distintas disciplinas, pero también creando estudios transdisciplinares. Y ahí es donde yo creo que tenemos que encaminarnos todos en este mundo. Y también para estudiar la compasión yo creo que tenemos que ir por ahí, a entenderlo todo bajo una perspectiva más transdisciplinar. Claro, hay un problema, ¿no? El problema es encontrarte un nuevo resto que te permite seguir profundizando en la bioarqueología del cuidado y mantenerte primero circunscrito al resto, a la biología de esto, ¿no? Sin que se te vaya un poquito la cabeza por otros mundos. Bien, hay que hacerlo así, pero sin olvidar una perspectiva un poco más amplia. Hay que centrarse en el estudio, hay que profundizar en la bioarqueología del nuevo resto, de los nuevos restos que has encontrado, pero siempre teniendo un poquito la perspectiva de qué más cosas, aparte de la pura bioarqueología, podían estar influyendo para entender el comportamiento de ese individuo, pero sobre todo del grupo del individuo. Porque al final los humanos, y cuando encontramos en el registro fósil nuevos especímenes que nos ayudan a entender la compasión es la que le dieron otros, no la que tuvo este. Con lo Exacto. cual siempre hay que entenderlo en el contexto del grupo y el grupo no es solo biología. Ya estamos hablando de más cosas en la cabeza de aquellos humanos que no eran solo biología. ¿Cuándo empezó el aspecto moral y la evolución de esa moral? Eso es un gran misterio y ahí yo no soy un experto, pero sí quiero tener en cuenta todos estos aspectos para amueblarme mejor la cabeza, que decimos aquí, y entender el contexto general de qué es lo que estoy viendo cuando estudio los casos de bioarqueología. Claro. Roberto, eh, ¿es que en tu investigación encontraste alguna evolución de la compasión? ¿O es un concepto totalmente estable? Ya la compasión es esto y se acabó. ¿Has encontrado alguna evolución en eso? Porque además hay interpretaciones muy cercanas, como es la interpretación, por ejemplo, del cristianismo, de lo que es la compasión, y por supuesto de los budistas, ¿no? Que tienen una, quizás, no sé si me equivoco, pero es la percepción que yo tengo, tienen una visión de lo que es la compasión mucho más amplia que la del cristianismo. Es una pregunta buenísima porque justo es en lo que estoy trabajando. Una vez que yo en mi libro traté de enfocarme a buscar orígenes de la compasión, a buscar cuáles eran en las distintas etapas de la prehistoria, qué ejemplos antiguos podíamos encontrar. Y en mi libro desarrollo, pues, si mal no recuerdo, unos 14 o 15 casos, un poquito más desarrollados, un poquito más detenidamente descritos para intentar buscar en la antigüedad esos orígenes. Claro, cuando terminé el libro y vino la pandemia, yo me empecé a preguntar justo en la cuestión que tú me haces, Luis, que es, ¿y cómo evolucionó la compasión? Es decir, yo en mi libro cojo unos cuantos ejemplos de hace 1,5 millones, de hace medio millón, de hace 100.000, de los neandertales, de los sapiens de hace menos de 100.000, de los últimos sapiens, me refiero del Pleistoceno, pero ¿cuál es el patrón, si lo hay, el patrón evolutivo que ha seguido todo ese proceso? Bueno, la respuesta es que es muy complicado porque al final es lo de siempre. Tenemos muy poquitos ejemplos en los cuales poder basarnos un estudio de tan calado como este que estamos hablando, de buscar un patrón evolutivo de la compasión. Pero sí que estoy intentando ver algunas pistas, algunos indicadores que yo llamo, que me pueden estar hablando de que
a lo mejor de un conjunto de 50 indicadores de cuidado, sí que voy viendo cada vez más, según nos aproximamos a la modernidad, desde la prehistoria a la modernidad, voy intuyendo que hay una evolución en esos comportamientos. ¿Una evolución de la compasión como tal? Esa es una buena pregunta que a lo mejor mi trabajo no da respuesta. ¿Surge la compasión sin más y luego ya se ha quedado entre los humanos de la prehistoria y se ha quedado igual y se mantiene igual hasta nuestros días? Bueno, no lo creo, pero lo que yo sí veo son, ya digo, a partir de un conjunto de indicadores, cómo se van manifestando determinadas habilidades y actitudes de cuidarse unos a otros. Y eso es lo que yo sí estoy observando. Eh, Ahora, si eso le llamamos o no compasión, ya digo, la distinción entre cuidado y compasión es una línea que no siempre me atrevo a cruzar. Sí que queda bien pues, para el título del libro, es una palabra que te lleva a intentar averiguar cómo surgió todo aquello, pero el término estricto en el cual nos basamos para realizar esta investigación es el cuidado entre los hombres prehistóricos. Es que yo pienso que al final es si uno acepta que determinados sentimientos en la historia de la humanidad evolucionan o no, o si uno los toma en sus concepciones o acepciones muy básicas. Por ejemplo, en el caso de la compasión, no sé si se concentra todo ese estudio prehistórico en ver casos donde hay cuidado por razones de enfermedad o el sentimiento que se genera ante la muerte de un congénere. Pero si uno ve la compasión hoy en día desde el punto de vista religioso, no solamente se limita a la parte física del cuidado o lamentar la muerte de un congénere, sino inclusive en el budismo se puede ser compasivo al ver que una persona está sufriendo por sus concepciones mentales de la vida y no sale de esa rueda, de ese samsara, de esa rueda de sufrimiento. Y ahí hay compasión, pero por supuesto hacer esas consideraciones para un estudio prehistórico es prácticamente imposible. Entonces eso me lleva a preguntar, en las evidencias más notables en el estudio que tú realizas es vinculadas con enfermedad, vinculada con muerte, o hay algunas otras situaciones que uno pueda categorizar dentro del concepto de compasión. A ver, hay dos puntos aquí. Uno, el de vincular la compasión con otros comportamientos humanos. Yo creo que es un aspecto muy importante de este trabajo porque yo no entiendo la compasión como algo independiente del resto de comportamientos que empezaron a conformar hace casi 2 millones de años el paquete de lo humano que llamo en el libro, ¿no? Ese paquete de lo humano se compone de un conjunto de habilidades de organización espacial, de habilidades tecnológicas para fabricar determinados útiles y de habilidades de cuidarse unos a otros, ¿no? Con determinados motivos, seguramente al principio tendría un aspecto motivacional por el interés del grupo, porque pues, determinados individuos tenían un conocimiento muy importante de por dónde se producen las migraciones de los bisontes en la siguiente primavera o dónde están las fuentes de agua en el caso de que una se seque, dónde están las alternativas, etcétera, pues a lo mejor esos seres obtenían el grupo un beneficio a la hora de cuidarlos, mantenerlos en vida. Pero claro, ese comportamiento, como decía antes, de una forma recurrente, empieza a tener otra serie de connotaciones que el cerebro nuestro que iba evolucionando percibe como beneficiosas también para los que cuidan, se sienten bien, por ejemplo, y no solo ven el beneficio económico de la acción de cuidar, sino también un beneficio, llamémosle psicológico. Y por ahí empieza a surgir una rueda que termina en lo que hoy llamamos compasión. Eh, lo que tenemos que ver también es que hay un momento en la prehistoria donde la compasión la empezamos también a vincular con una cognición sobre la muerte. Empezamos a entender hace tal vez medio millón de años que la muerte mmm,
podemos mantener de alguna forma un vínculo emocional con los que nos han dejado si en vida lo teníamos. Y lo que vemos también, sobre todo a partir de los neandertales, es que individuos con los cuales nuestro vínculo emocional era más intenso, una vez muertos, los enterramos también de una forma intensa. Y con eso me refiero a que les adornamos con ocre, les colocamos determinados objetos junto con el enterramiento, los enterramos de una forma especial, flexionando el cuerpo y adornándolo con, como digo, con algún tipo de ajuar prehistórico. Lo que vemos en estos estudios precisamente es que determinados seres especiales que tuvieron algún problema en vida, como por ejemplo me acuerdo de un niño en un yacimiento de Israel que se llama Capset, el individuo número 11 creo que era. Este niño pues vivió unos 10, 12 años y lo que se ha visto es que a los más o menos a mediana edad, a los 6 años, tuvo un golpe muy fuerte en el cerebro y le dejó de desarrollar el cerebro. Produjo una fortísima discapacidad en la segunda mitad de su vida. Sin embargo, fue cuidado, fue mantenido, no fue desechado ese niño. Hace unos 100.000 años, ya era un niño Homo sapiens. Sapiens de los primeros sapiens prácticamente, no de los que consideramos cromañones, que casi son los sapiens actuales. Bueno, lo que estamos viendo ahí es que ese vínculo fuerte que se desarrolló hacia ese niño para mantenerlo en vida, para cuidarlo durante 6 años en su vida, desde los 6 hasta los 12 que falleció, se mantiene en su enterramiento, porque le enterraron de una forma especial, con el cuerpo flexionado y unas cuernas sobre el pecho. Es un enterramiento muy adornado, es muy simbólico. Bueno, se tomaron la molestia de hacer eso. Eso significa algo. Estamos viendo ahí una relación entre compasión, cuidados en vida, entendimiento, cognición de la muerte y mantenimiento de un vínculo entre ese ser muerto y los vivos que quedaron con los cuales había mantenido ese vínculo emocional tan fuerte. Yo, leyendo tu libro, me preguntaba, bueno, ¿es la compasión o qué es lo que nos hace a nosotros pensar en la justicia? Por ejemplo, ¿es la compasión lo que nos hace a nosotros identificarnos con demandas de grupos sociales o de minorías, etcétera, etcétera? Y yo para complicar más las cosas, pues tengo muchas preguntas. Y quisiera preguntarle también a Roberto si tuvo tiempo de hacer alguna investigación en pintura rupestre Mm, y encontrar alguna evidencia en pintura rupestre que apoyara las evidencias fósiles. excelente pregunta. Bueno, vamos por la primera. Hay un comportamiento humano, muy humano, que es la empatía. Y la empatía y yo creo que la compasión están muy relacionadas. Eh, Precisamente este es un tema que tenemos un grupo de investigación que hemos creado el año pasado, donde bueno, tenemos un grupo fantástico, donde ahí estamos contribuyendo conocimiento, enriqueciéndonos, intercambiando ideas, varias personas, 6 personas de distintas partes del mundo alrededor de este tema en español, que siempre enriquece un poquito más, porque bueno, pues, los españoles a veces, o en idioma español, hispanohablantes, nos cuesta un poquito más expresarnos con fluidez en inglés e intercambiar de una manera fluida ideas en inglés cuando no somos nativos. Y entonces es un grupo de investigación, ya digo, sobre la bioarqueología de cuidado fantástico, en el cual hemos empezado a meter este tipo de conceptos. Hay filósofos, hay antropólogos y hay arqueólogos, ¿no? Incluso una psicóloga. Entonces, el concepto de la empatía y el concepto de la compasión están relacionados porque al final hay un órgano muy importante en medio que es el cerebro. El cerebro tiene además unas determinadas partes muy especializadas en los comportamientos sociales, donde no por casualidad seguramente residen eh, el núcleo de las habilidades como en las relaciones sociales, como la interpretación social de determinados fenómenos naturales, o como la empatía, el actuar, entender cómo actúa otra persona y actuar poniéndonos en su pellejo.
y la compasión o esa acción que nos lleva a cuidar a otros. Yo creo que está todo muy relacionado. Lo que pasa es que estamos entrando, y alguno de mis compañeros en este grupo de investigación está, bueno, desarrollando pues, ideas e investigando sobre el tema, en un órgano muy complejo que es el cerebro. El cerebro, a pesar de que leemos bastantes artículos que dan a entender que comprendemos cada vez más cómo funciona, realmente comprendemos poquísimo de cómo funciona el cerebro, con lo cual imagínate para comenzar a hablar de cómo funcionó a lo largo de la evolución y cómo empezó a funcionar. Pero sí que podemos tener algunos indicios de determinadas partes del cerebro, estas más implicadas con las habilidades sociales, que se empezaron a desarrollar hace unos 2 millones de años también. eh, Como todos los comportamientos del paquete del humano que he mencionado. ¿Es una casualidad? Bueno, obviamente yo creo que no, yo creo que no. Pero pues hay que interrelacionar todas estas piezas, hay que unirlas en un puzzle que ahora mismo pues es muy difícil, como digo, construir. Eh, ¿Y cuál era tu pregunta? Perdóname, Eduardo. Tengo Pintura rupestre. pintura rupestre, sí. No se han encontrado ninguna vinculación entre las pinturas rupestres y un comportamiento con la compasión. No, Pero me refiero más que la sensibilidad del arte, no, me refería a alguna evidencia en alguna representación rupestre de situaciones que tengan que ver con compasión. sí, eso intentaba responder, correcto. Sí, sí, en las representaciones Exacto. no hemos encontrado algo parecido a esto. El arte rupestre hay que entenderlo de una forma que ahora mismo yo creo que no se suele entender entre el público general. El llamado arte rupestre, representaciones simbólicas rupestres, se compone entre un 5 y un 10% de arte figurativo, en el cual vemos principalmente animales, algunos antropomorfos y poca cosa más, y el arte simbólico o de signos que no entendemos en absoluto y que es el 90% de todo lo que hay pintado. Con lo cual, ¿qué expresarían esos signos? Pues ya digo, como he mencionado, es imposible de saber, no los comprendemos. Empezamos a tener pistas, recuerdo un estudio de hace 2 meses respecto a unos puntos que se situaban junto a los animales y que hablaban de posibles ciclos lunares del periodo de gestación de los animales, junto a los cuales se representaban los signos, pero bueno, tampoco está tan claro, es una buena teoría, tampoco está tan claro, y como digo, todo el resto de signos, de ese 90%, el 89,99% seguimos sin saber qué significaban, con lo cual sabemos correlacionar representaciones con comportamientos de cuidado con lo que hoy vemos, que ya digo, principalmente son animales y muchas veces en escenas de cazas, eh, pues no. Ahora, ¿eso significa que, que algunos de los simbólicos puedan estar significando comportamientos que hoy no vemos tan representados o tan simbolizados a través de la fauna? Pues está por ver, está por ver. Pero es una buena línea, ¿eh? Es una buena línea para seguir investigando en ello. Luego hay otro arte, pues yo he hablado del arte paleolítico. Hay otro arte que pues, viene a ser un poco más reciente, de finales del Holoceno, es un arte más simbólico, más esquemático, donde ahí se ven otros comportamientos de recolección, además de la caza, que está muy representada, comportamientos de recolección y de actividades domésticas. Pero siempre son actividades económicas. Tiene una orientación muy hacia la economía del grupo. Sí. Me preguntaba también, lo que pasa es que tú hiciste un libro muy interesante y cuando yo leo algo importante, pues suelo hacerme muchas preguntas a mí mismo. Y hay otros, ¿cómo te digo? Otros comportamientos, otras sensaciones que tenemos los humanos, como por ejemplo la alegría, la tristeza, el dolor, todo eso. ¿Se puede saber si eso es posible detectarlo en esos fósiles? Pues imagínate lo que nos cuesta encontrar la compasión como para encontrar. Pues no, me temo que no lo hemos encontrado, pero sí podemos de alguna forma entender que
como decía antes, a través de, por ejemplo, comportamientos o enterramientos muy ricos en detalles, podíamos entender determinadas emociones de un grupo hacia el individuo que acaban de enterrar con muchísima riqueza, con una postura especial. Incluso, bueno, recuerdo algunos enterramientos como el de Sujir en Rusia de hace 20 y pico mil años, que eran dos niños enterrados con lanzas, cientos de cuentas, huesos de otros animales, instrumentos líticos. Es decir, estamos hablando de centenares de objetos en ese enterramiento y restos también orgánicos que pues, se pueden interpretar pues, como plantas, el polen de plantas, como tejidos, a saber lo que habría en ese enterramiento, ¿no? Como ese enterramiento, y estamos hablando de hace más de 20.000 años, que todavía estamos en una fase muy antigua del Paleolítico superior, pero todavía bien adentrados en el Paleolítico. Pues yo creo que bueno, a partir de ahí podemos encontrar indicios de las emociones que podían sentir esos grupos en los enterramientos. Me gusta, ahora me acabo de acordar, un detalle muy bonito que hay muchos enterramientos, muchos, ojalá muchos, pero se van descubriendo, que son las hogueras y hogueras pequeñitas. Las hogueras pequeñitas en un enterramiento, cuando ocupan muy poquito nivel, los restos de la hoguera, eso significa que es una hoguera pequeña que se ha encendido ocasionalmente y ya está, y se dejó extinguir, ¿no? Se apagó. A mí me gusta imaginar el ritual de enterrar a un ser especial encendiendo esas pequeñas hogueras Claro. alrededor del cuerpo, cuyo testigo nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Como esa pequeña, esa humilde manchita con restos carbonizados de aquel enterramiento, ¿no? Es un símbolo muy bonito que me gusta imaginar cuando veo las fotografías de alguno de estos casos. Hay evidencia que tú presentas en tu libro que ya el predecesor del Homo sapiens, los neandertales, se han encontrado evidencias que pueden vincularse con la compasión. Es decir, que el sentimiento de compasión está muy arraigado a toda la línea evolutiva humana, de todas las versiones de Homo hasta llegar al sapiens. Ahora, ¿qué efecto tiene eso desde tu punto de vista en la sociedad actual? Porque encontramos muchos comportamientos humanos pocos compasivos en la sociedad actual, ¿no? Conflicto, por mencionar lo de Rusia y Ucrania, donde no hay compasión hacia otro ser, y la historia del siglo XX y del siglo XXI, hay evidencias más que suficientes de falta de compasión. Claro, también la contraparte puede decir sí, pero también hay evidencias de compasión. Pero siendo un sentimiento tan arraigado en el ser humano por lo histórico, en lo evolutivo, ¿qué lectura le puedes dar tú eso al día de hoy y a la falta de compasión que muchas veces nos encontramos en nuestras sociedades actuales? Yo quisiera, Eduardo y Roberto, si me lo permiten, agregarle Arista. otra arista que va a complicar más las cosas en todo caso, pero bueno, Roberto es una persona que nos puede responder, nos puede dar respuesta. Ahora, ¿la compasión se puede ubicar en alguna parte de nuestro cerebro? ¿Y cuál sería? Muy buenas preguntas. A ver si mi memoria de corto plazo te recordará. Sí, mira, empezando, me gustaría efectivamente hacer un pequeño inciso sobre los neandertales que has mencionado. He descrito antes algún ejemplo de Homo erectus. El caso de, hay varios en la cima de los huesos en Atapuerca que son preneandertales y luego los neandertales efectivamente tienen un caso que a mí me encanta profundizar un poquito en él, que es el de la Sapelosén, el viejo de la Sapelosén, viejo porque tenía unos 40 o 45 años, eh, que era un individuo que cuando se interpretó a finales del siglo XIX el esqueleto tan problemático con tantas lesiones que tenía, pues generó la imagen de los neandertales como seres brutales, toscos y primitivos que muchas veces todavía ha llegado a nuestros días y todavía seguimos reproduciendo. Claro, se había interpretado un esqueleto que había tenido unos problemas terribles
en vida, en las cervicales, en los hombros, en las caderas, en las costillas, en la pierna derecha. eh, pues como que caminaba, que los neandertales se había generalizado a partir de ese esqueleto, pues unos seres que caminaban semiagachados, arrastrando las piernas, pues eso, lo que nos podemos imaginar como un ser absolutamente primitivo. Bueno, resulta que paradójicamente es un ejemplo de cuidado y de compasión. Este ser durante varios años recibió los cuidados para sobrevivir y seguir aportando al grupo y a través de su contribución de conocimiento o de actividades económicas, como digo, varios años. Y sin embargo, lo habíamos interpretado al principio, a finales del siglo XIX, como el ejemplo, el arquetipo de Neandertal como ser brutal, ¿no? Justo lo contrario, un ser que recibió todo el cuidado por parte de su grupo para sobrevivir varios años, con todos esos problemas que he descrito. El siguiente, ¿cuál era la siguiente pregunta? Perdóname, Eduardo. No Sobre sé, la lectura que podemos dar del sentimiento de compasión en el día de hoy cuando encontramos en nuestras sociedades algunas veces falta de compasión. correcto. Es una pregunta buenísima. ¿Sabes cómo me tomo yo esa pregunta? Siempre que se plantea algún tema de qué poco compasivos somos, qué violentos somos. Al final la violencia siempre ha existido porque en la prehistoria, que no fue un periodo necesariamente violento, a veces lo confundimos con un periodo violento, hubo violencia porque los humanos somos animales sociales y primates sociales, y como primates sociales pues tenemos mucho carácter de territorialidad, que ocurre también en otros primates, en todos. Entonces, ese comportamiento, esa competencia, esa territorialidad se manifiesta probablemente en episodios de violencia que vemos en algunos huesos en la prehistoria. En la prehistoria hemos visto también, hemos empezado a ver comportamientos de compasión difíciles de observar, difíciles de interpretar, difíciles de inferir, tal vez más difíciles que los de la violencia, que son como más evidentes, no tan evidentes son los de cuidados. Y hoy en día somos también actores que hacemos uso de la violencia, pues hablando también de territorialidad muchas veces. Con lo cual, ¿cambia mucho la película con lo que teníamos antes? Pues a lo mejor lo único que cambia es la escala. La película y el comportamiento es el mismo. Cambia la escala del tamaño de población, pues de unos pocos miles de individuos en la prehistoria a 8.000 millones, y cambia la escala, desde luego, de la tecnología que tenemos, ¿no? Y de la amenaza que supone esa tecnología bueno, pues, de una forma mucho más masiva que la que había en la prehistoria. Pero yo sigo pensando que entender los comportamientos y nuestros orígenes en la prehistoria nos puede ayudar a recordar quiénes somos, de dónde venimos, y que en realidad esos comportamientos muchas veces los mantenemos hoy en día en determinadas situaciones difíciles. Cuando estamos en un grupo, que ese grupo está pasando alguna dificultad, enseguida solemos decir que nace lo mejor, sale lo mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás. Y es verdad. Yo creo que ese comportamiento que sale en los momentos difíciles realmente, pues lo tenemos todos, lo tenemos todos. Y quien no lo tiene, pues es algún tipo de enfermedad, que no tiene ese comportamiento, esa habilidad que utilizamos para cuidarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. A través de estos estudios del origen de esos comportamientos, tenemos que sacar lecciones para el presente, sin lugar a dudas. ¿De qué sirve si no estudiar esos comportamientos, si no podemos tomar lecciones y aplicarlas a dónde estamos en el día de hoy, ¿no? Ayudándonos en todos los sentidos. No tiene por qué ser una ayuda física, por supuesto. Tiene que ser cualquier tipo de ayuda que haga sentir bien al otro, que pueda ser útil al otro, y también, al final, todos lo sabemos, nadie lo puede negar, nos sentimos bien con nosotros mismos cuando ayudamos a los demás. Recordando todo eso y echando la vista atrás e investigando de dónde viene esta habilidad, yo creo que nos tiene que ayudar, es una obligación que todos tenemos que reflexionar para ayudarnos a
hacer un alto en el camino e intentar entender cómo podemos reaplicar eso a nuestro día a día para que la componente violenta de nuestros monos interiores baje y la componente más humana, más moralista que hemos ido adquiriendo, porque, insisto, en lo que decía al principio de este coloquio, la moral sí que es muy humana y esa moral nos tiene que invadir en lugar de la violencia. Claro, uno pudiera decir categóricamente, la compasión es un sentimiento humano, natural al 100%, pero también me pregunto, en muchas evidencias fósiles también se han encontrado muchos comportamientos que se relacionan con la violencia. Entonces, lamentablemente, también alguien pudiera afirmar categóricamente, no solo la compasión, sino también la violencia es un sentimiento muy natural. Lo que yo me pregunto es si evolutivamente, y claro, y estoy entrando en un terreno de especulación infinita, evolutivamente nosotros en algún momento iremos más hacia el sentimiento de la compasión que hacia el sentimiento de la violencia o lo contrario, ¿no? Es una gran duda, un gran acertijo, y no sé si nos puedes comentar sobre eso. Pues depende de nosotros, en realidad, a dónde queramos ir. La buena noticia es que depende de nosotros. Es decir, si todos tuviéramos algún acto de reflexión y de querer realizar ese cambio hacia que nos invadan los sentimientos de compasión y dejar de lado la violencia, pues no me cabe duda que a futuro, pues el futuro sería bastante más halagüeño de lo que muchas veces nos imaginamos, ¿no? Viendo la situación actual. Curiosamente, hay algunos casos en la prehistoria que mezclan en el mismo grupo violencia y compasión. Estoy pensando, por ejemplo, en la Sima de los Huesos de Atapuerca, hace medio millón de años. Hay dos, tres casos de cuidados de individuos. El que he mencionado antes de Benjamina, esta niña con discapacidad cerebral desde que nació, que sobrevivió 12 años, parecido al niño de Capset que también he descrito. Otro ser que tuvo pues, graves problemas en sus caderas y en sus vértebras lumbares y probablemente tuvo que ser ayudado en su movilidad para poder salir adelante en los últimos años de su vida. Y luego otro que recibió un golpe fuerte con que se le infectó la parte izquierda inferior de la cara y bueno, pues probablemente durante unos cuantos días, bueno, no sé si probablemente, pero a lo mejor pues tuvo que ser de alguna forma cuidado, pero este es un poco el caso menos claro, ¿no? Que los otros dos. También en la Sima de los Huesos está la evidencia del primer, llamamos, el asesinato más antiguo de la prehistoria, que está representado por el cráneo del individuo 17 y que pues tiene unos golpes en el cráneo que son representativos de haber sufrido una violencia interpersonal. Y hasta ahí nos quedamos en la interpretación porque no sabemos si fue una violencia intragrupal o intergrupal. Y lo que estamos viendo precisamente en la Sima de los Huesos es el depósito de todos los individuos que conformaron un mismo grupo, una misma población, y que recibieron violencia de otro grupo. Y por compasión este grupo pues, fue depositando a esos individuos ahí. Pero es mera especulación, como tú decías antes también, Eduardo, pero no sabemos muy bien qué estamos viendo en esa Sima del Hueso. Lo que sí vemos es casos muy antiguos de violencia, uno por lo menos, un asesinato, y casos de compasión. Y luego hay otro grupo, neandertal, de Krapina, en Croacia, donde me parece que eran unos veintitantos individuos y de los veintitantos también hay un porcentaje relevante de individuos que tuvieron violencia, que sufrieron violencia y les llevó a la muerte, pero también algunos de estos individuos con problemas y con lesiones sobrevivieron durante un tiempo largo necesariamente con cuidados de otros. Incluso hay un caso de que tuvo una amputación. Todavía no se puede determinar si asistida o no, como tratamiento precisamente sanitario, pero sí que, bueno, Trápina es otro grupo que yo siempre sugiero entender no solo bajo el contexto de la violencia, como se ha interpretado tradicionalmente, sino empezar a verlo también bajo otros puntos de vista. ¿No? Lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido verdaderamente un placer conversar contigo sobre este tema apasionante. Tendremos mucha expectativa de conocer tu próximo trabajo,
que seguro que desde ya lo debes estar adelantando. Muy agradecido por habernos dedicado este tiempo, por habernos Sí, sí. dado luz sobre este tema tan interesante. Fue un honor conversar contigo, Roberto. El placer fue mío, he estado muy cómodo y os agradezco vuestras preguntas retadoras que siempre ayudan a enriquecer el debate. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Los esperamos entonces la próxima semana en el séptimo laberinto. Muchas gracias, Mayerlin, Luis, y hasta la próxima semana.